Calinca. Ay, qué buena esta foto. Entonces íbamos a muchos fundos, así, a veranear. Yo era cabro chico. Y como le decía, me gustaba mucho andar a caballo. Salía en la mañana, andaba todo el día a caballo y volvía en la tarde, volvía a almorzar, después volvía a salir y todo. Y eso me fue entusiasmando por estudiar agronomía. Y al mismo tiempo me permitió ver cómo vivían los trabajadores, los inquilinos, que se llamaban los trabajadores permanentes de los fundos. Y siempre vi la pobreza que vivían, en las dificultades, todo eso, en la dependencia que tenían del patrón. Hay que cambiarlo por razones económicas, porque la agricultura chilena es muy poco productiva y Chile tiene que importar una buena parte de sus alimentos. Por razón también económicas, como es incorporar a los campesinos al mercado, y por razones también sociales y económicas, que es hacerlos salir de la situación de servidumbre en que están y con una dependencia absoluta de los patrones, y además sirviéndole de apoyo a los partidos tradicionales en las elecciones a través del control del voto. Entonces, por un conjunto de razones así, tanto sociales como políticas, me interesé en el problema de la reforma agraria. La FAO me envió en una misión de un año y tanto a México, donde trabajé en un centro de estudios agrarios. Y ahí me empapé de todo lo que había sido la reforma agraria mexicana. Después volví a Chile y de nuevo estaba trabajando para la FAO cuando vino la Revolución Cubana. Y entonces uno de los funcionarios que trabajaba en la CEPAL, que se llama Regino Botti, lo nombró el gobierno Fidel Castro recién instalado, ministro de Economía. Entonces él se encontró con que no había nada en el Ministerio de Economía y le pidió a la CEPAL que organizara una misión. Y en esa misión que organizó la CEPAL estaba Jorge Ahumada, este economista, estaba un economista mexicano, estaban otros economistas y faltaba un experto en materia agrícola. Entonces le pidieron a Hernán Santa Cruz, que era el director general de la FAO para América Latina, que mandara, y Hernán Santa Cruz me propuso a mí. Entonces yo integré esa misión como experto en problemas agrarios. Entonces trabajé 2 años en Cuba en el problema de la reforma agraria, primero en México, después en Cuba. Y después, cuando volví, trabajé para la FAO en la oficina regional. Hicimos una serie de cursos para formar personal para la reforma agraria en Colombia, en Perú, en Bolivia, en otra serie de partes. Entonces todo eso me fue orientando en ese sentido. En Chile no pasaba nada. En Chile hablar de reforma agraria era considerado poco menos que una idea de los comunistas. Pero pasó una cosa muy curiosa. La primera ley de reforma agraria vino del gobierno de Alessandri, que era un gobierno conservador. Cuando fue elegido en el 58, no tenía ninguna idea de hacer reforma agraria. Su gobierno duraba hasta el 64, que subió Frei. Pero en el 61, 62, para contrarrestar el impacto que había tenido en América Latina la Revolución Cubana, llegó el gobierno de los Estados Unidos Kennedy, que era un hombre mucho más progresista. Y se dijo, mire, aquí no podemos seguir con la política tradicional de apoyar a los grupos más conservadores. Para evitar que se repitan nuevas revoluciones cubanas, hay que buscar una alianza con los grupos de clase media progresista y hacer una serie de reformas. Y entre las reformas que hay que hacer está la reforma agraria. Entonces organizaron una conferencia que se llamó la Conferencia de la Alianza para el Progreso, que tuvo lugar en Punta del Este en el 61. Y ahí el gobierno de los Estados Unidos le dijo a todos los gobiernos latinoamericanos, entre otros a Chile, que si no hacían reforma agraria no iban a tener ayuda americana. Entonces venía por un lado la influencia de ¿cómo se llama?, de la Revolución Cubana y a todos los impactos que tenía en América Latina, y por otro lado la presión de los propios Estados Unidos para que hicieran la reforma agraria. Entonces eso obligó
Y además, Alessandri se encontró que gobernaba con los conservadores y los liberales, pero perdieron una elección a mitad de camino y tuvo que llamar a los radicales. Entonces, esa nueva alianza se vio obligada a formular una ley de reforma agraria. Y esa fue la primera ley de reforma agraria, que fue la del 62. Entonces, era una contradicción que el primer proyecto de reforma, la primera ley aprobada de reforma agraria en Chile fue por un gobierno de derecha. Entonces ya se les acabó el argumento de que esto era un invento de los comunistas, etcétera, etcétera. Se debió en parte. La posición de los partidos de izquierda y de los técnicos y de la gente que se dedicaba a los problemas del desarrollo era que había que modificar, había que cambiar las condiciones de la agricultura chilena, porque eran grandes tierras, grandes latifundios, grandes haciendas o grandes fundos, muy mal trabajados, muy poco productivos, que además eran una gran garantía para la aristocracia de la tierra, los partidos liberal y conservador. ¿Por qué? Porque había mucha inflación, la tierra no se desvalorizaba, era la mejor garantía para obtener créditos bancarios y les daba mucho poder político a través del control de los campesinos. Entonces había la idea más o menos generalizada de que era fundamental una reforma agraria, además por la razón que le decía antes, de incorporar a los campesinos al mercado consumidor para facilitar la industrialización, que era el gran lema que se venía desarrollando a través de la Corfo y a través de una serie de instituciones que procuraban el desarrollo de Chile. Entonces todo eso hizo que esa primera ley fuera al final del gobierno de Alessandri. Se hizo muy poco, pero moralmente se justificó porque ya nadie pudo decir en este país que este era un invento de los comunistas, porque estaba propuesto por nada menos que por un gobierno que era conservador. ¿No? Bueno, ese fue el primer paso. La primera ley se llamó Ley de Macetero. No hizo prácticamente nada. Entregó a la Caja de Colonización algunos fondos para que los colonizara. Le hizo algunas parcelaciones, algunos huertos familiares, una cosa así, pero tuvo muy poco impacto real. Pero tuvo dos impactos psicológicos grandes. Primero, se habló de la reforma agraria a partir de un gobierno de derecha. Y segundo, se votó una reforma constitucional en el gobierno de Alessandri que permitía la expropiación con pago diferido. Hasta ese momento, cada vez que se expropiaba un bien en Chile había que pagarlo al contado y al valor comercial. Con la reforma constitucional que se hizo en la época de Alessandri, existió la posibilidad de que se pudiera pagar la tierra a plazo. Y eso cambiaba todo, porque era imposible hacer una reforma agraria pagando la tierra al contado. Antes y durante el gobierno de Frei había todo un grupo que trabajábamos ahí, en que estaba Hugo Trivelli, que fue ministro de Agricultura, Rafael Moreno, que después lo nombró, que después al comienzo del gobierno lo nombró vicepresidente de Cora. Estaba yo, que me nombraron vicepresidente de INDAP. Estaban algunos abogados que nos ayudaban, una cosa así. Estaba Francisco Cumplido en esa época, que era un abogado importante de la democracia cristiana. Estaba un experto de la FAO que se llamaba Pedro Morán López. Y con todo eso se hizo un nuevo proyecto de ley mucho más significativo e importante que lo que había sido la ley de Alessandri. Entonces ahí empezó la cosa en serio. Porque primero se limitó la propiedad de la tierra. Se dijo, nadie puede tener en este país más de 80 hectáreas de riego básico del Valle del Maipo o su equivalente en tierras de otro uso. Para que pueda haber la reforma agraria hay que limitar, porque Chile tiene muy poca tierra agrícola. Gran parte del territorio nacional no es agrícola. De los 75 millones de hectáreas, menos de 5 millones son agrícolas. O sea, menos del 10%. El resto son
montañas, cerros, ventisqueros, glaciares, lo que sea, ¿no? O sea, Chile es un país, a pesar de ser un país relativamente grande, es muy pobre en tierra agrícola, comparado, digamos, con otros países mucho más chicos o comparado con Argentina, que tiene una gran parte de su territorio es agrícola. Entonces dijimos, no puede haber reforma agraria si no se limita el tamaño de la propiedad. Entonces se estableció primer límite, toda tierra nadie puede tener una propiedad de más de 80 hectáreas de riego básico o su equivalente en otras tierras, porque con la variedad de tierras hay tierras de secano, tierras de riego, tierras de montaña, tierras de cordillera de la costa, cordillera de los Andes, etc. Entonces se hizo una lista para cada región y para cada provincia de lo que era el límite de propiedad, equivalente a las 80 hectáreas de tierra de riego básico. Primera cosa. Segundo, se dijo, toda la tierra tiene que quedar en manos de personas naturales. O sea, ninguna sociedad de acciones o de personas puede ser dueña de la tierra. Por lo tanto, toda la tierra que está en manos de sociedades es expropiable, por el simple hecho de estar en manos de sociedades. Después, tercera causal, que fue muy importante, antes el Ministerio de Obras Públicas hacía trabajos de riego y hacía pasar tierras de secano a tierras de riego. Y la plusvalía, esa tierra valía mucho más, quedaba en manos de los dueños de la tierra. Entonces se dijo, a partir de ahora, en todo proyecto de riego que haga el Estado, se expropian las tierras de secano, toda la inversión se hace al Estado, y si el propietario es un buen propietario, se le devuelven hasta 80 hectáreas de riego básico, y el resto queda para la reforma agraria. Y por último, fue otra cosa importante, se estableció que toda tierra mal explotada, mal trabajada, era expropiable por el solo hecho de ser mal trabajada, pero ahí se dio un plazo de 3 años desde el momento de la aprobación de la ley, que fue en el 67. Los primeros beneficiarios van a ser los inquilinos, que son los trabajadores permanentes de esa tierra explotados como verdaderos siervos, una cosa así. Pero estos campesinos los que saben muy bien cómo cultivar la tierra, pero no tienen ninguna experiencia de lo que son las relaciones externas de la agricultura, cómo entenderse con los bancos, cómo entenderse con las firmas de maquinaria, fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces hay que darles una oportunidad de aprendizaje. Y al mismo tiempo, para que puedan caber más inquilinos o más trabajadores, tiene que haber una serie de inversiones, casas, caminos, inversiones, etcétera, etcétera. Después de la expropiación, se crea un periodo intermedio que se llama asentamiento, que debe durar 3 años. En ese periodo intermedio, los campesinos eligen una directiva que dirige la explotación, con apoyo del Banco del Estado, que les da crédito, y con apoyo de la CORA, que les da asistencia técnica, y el SAC y otros organismos que les dan asistencia técnica. Y entonces ahí después de esos 3 años, ahí durante se van a hacer una serie de inversiones para mejorar, y al final viene la asignación definitiva de la tierra a los campesinos. Y esa asignación definitiva de tierra puede tener 3 formas. O lo que se llamó la unidad económica familiar, indivisible por herencia, porque el otro gran problema que había en Chile era el minifundio. La división, entonces se prohibía que esa parcela, unidad económica familiar, uno de los hijos la tenía que heredar y a los demás había que pagarle compensaciones. O sea, podía ser esa forma, podía ser, si la explotación no se prestaba para solamente propiedades familiares, cooperativas, una gran plantación, una cosa así, se organizaba una cooperativa con los campesinos y esos eran los asignatarios de la tierra, o un sistema mixto, parte de la tierra en forma de propiedad familiar, parte de la tierra en forma cooperativa. Y después de eso viene la atribución definitiva de la tierra y la obligación de los campesinos a organizarse en una cooperativa para la venta de los productos, una cosa así. Eso era lo principal. Junto con la ley de reforma agraria, se aprobó otra ley que fue muy importante, que fue la ley de sindicalización campesina. Yo le decía antes, hasta ese momento no había sindicatos en el campo. Entonces, con la ley de sindicalización campesina se estableció lo siguiente.
bastaba que 100 trabajadores de una comuna se pusieran de acuerdo para constituir un sindicato, iban ante el inspector del trabajo y automáticamente se constituía el sindicato. Entonces eso dio también un gran impulso junto con la reforma agraria a la sindicalización campesina. La CORA se ocupaba de las expropiaciones, el INDAP se ocupaba de dar crédito a los pequeños agricultores, un crédito muy favorable porque tenía una tasa de interés muy baja. Entonces lo empezamos a organizar en comité de pequeños agricultores. Para que tengan crédito tienen que estar organizados. Y entonces se organizaron comités de pequeños agricultores y se les daba crédito. Créditos que generalmente no eran dinero, eran reproductores, en semillas, en fertilizantes, en alambrado, en baños, etcétera, etcétera. Pero que fue muy favorable. Y al mismo tiempo había una serie de promotores que recorrían el campo incitando a los campesinos a organizarse en sindicatos, porque se decía, la reforma agraria no va a beneficiar a todos los campesinos directamente, van a quedar muchos como asalariados, pero esos asalariados tienen que tener poder de negociación, y ese poder de negociación para mejorar sus condiciones, ese poder de negociación se lo van a dar los sindicatos. Entonces, las dos cosas corrían paralelas, la sindicalización, las expropiaciones y los comités de pequeños agricultores, que la idea era que después se transformaran en cooperativas, y así sucesivamente. Bueno, el gobierno de Allende llega al poder y se encuentra con que quiere modificar algunos aspectos de la reforma agraria, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces decide aplicar a fondo la misma ley en materia de expropiaciones. Y entonces, efectivamente, en los casi 3 años del gobierno de Allende, se aceleran las expropiaciones y se llega más o menos en total a 6,5 millones de hectáreas, que más con los 3,5 millones de Frey, hacen más o menos como 10 millones de hectáreas que fueron expropiadas. O sea, prácticamente se terminó el latifundio con el gobierno de Allende. Pero hubo algunos problemas en la organización de los intermedios, porque todo en el gobierno de Frey se organizaba en asentamientos, como yo le explicaba, que eran fundo por fundo. Y entonces uno se encontraba con la siguiente situación, que muchos campesinos que no eran inquilinos quedaban fuera, porque no eran moradores permanentes del fundo, eran medieros, eran afuerinos, etcétera, etcétera. Entonces se quería que también se incorporaran a la reforma agraria. Entonces se buscó otra fórmula transitoria de ese periodo intermedio que se llamó los CERAS, los Centros de Reforma Agraria, que consistía en expropiar varios fondos simultáneamente y constituir una unidad más grande, y ahí meter a toda la gente que estaba ahí. Pero eso no se tenía mayoría en el Congreso, no se pudo modificar la ley. Entonces esos CERAS se crearon administrativamente. Y ahí hubo una serie de conflictos entre asentamientos, CERAS. Además, a medida que pasó el tiempo, la democracia cristiana, que estaba en la oposición, que no se podía oponer a las expropiaciones porque se hacía con la misma ley de Frey, empezó a encontrar que la mejor manera de oponerse al gobierno era decir que los CERAS eran una forma de colectivización de la tierra. Y entonces surgieron una serie de conflictos. Pero por otro lado se continuó con la organización sindical. Yo creo que 200 a 300,000 campesinos se organizaron en sindicatos. La ley sindical era muy favorable en ese sentido. Y bueno, y además hubo un problema con la producción. Al principio no hubo problema, porque la mayor parte de los predios expropiados aumentó la producción. Cuando llegó el gobierno de Allende, en el primer año también fue muy favorable, el 71. Pero aumentó el consumo más que la producción. Entonces hubo que aumentar las importaciones. Y en el 72 se produjeron una serie de problemas, porque el invierno fue muy crudo, se atrasaron todas las siembras de invierno que se iban a hacer en la primavera, y en la primavera vino la famosa huelga de los camioneros,
que creó una serie de dificultades. Entonces en el 72 ya hubo un desbalance mayor entre la demanda, que había crecido mucho por las especulaciones además, y la producción que no había crecido suficientemente. Y empezaron los fenómenos de inflación y todo lo demás que se agudizó en el 73. Pero efectivamente fue una campaña de disminuir la reserva de 80 a 40 hectáreas. Y eso el gobierno lo hizo. Lo hicimos en muchos casos para poder tener más tierra para los efectos de la reforma agraria. 80 a 40 hectáreas de riego básico. Pero era como fuera de la ley. Fuera de la ley. A medida que fue pasando el tiempo, la democracia cristiana, que al principio había sido muy favorable al gobierno de Allende, se fue alejando y se fue aliando con el Partido Nacional. Entonces empezaron a oponerse y la oposición la encontraron con el argumento de que los ERAs y otras formas eran formas indirectas de colectivización de la tierra. O sea que el gobierno de Allende no quería entregarle la tierra a los campesinos, sino que en el fondo quería colocar todas las tierras en manos del Estado. Y por ese lado hubo una serie de conflictos. El argumento que tenía la oposición siempre era hacer acusaciones constitucionales. Según la Constitución chilena, bastaba que hubiera una acusación constitucional, si la aprobaba el Parlamento, el ministro quedaba destituido. Entonces, en un comienzo, cada vez que le destituían un ministro Allende, lo colocaban en otro ministerio, hacían Roque. Pero cuando a finales del 72 nos acusaron a 4 ministros simultáneamente. Al ministro de Educación, que era Aníbal Palma, al ministro de Economía, que era Carlos Matu, a mí, que era ministro de Agricultura, y al secretario general de Gobierno. Entonces Allende tuvo que reorganizar el gabinete, no podía dejarnos adentro, nos dejó afuera. Y ahí entró el general Prats, por un lado, ahí entraron el general Prats por un lado, como ministro del Interior, y entró la CUT, la Central Única de Trabajadores, en el Ministerio del Trabajo y en el Ministerio de Agricultura, digamos, con Rolando Calderón. Entonces yo salí a fines del 72. Me agarró el golpe, tuve que refugiarme en una embajada. Fui a una población primero, porque yo venía llegando de un congreso internacional que había de antropología, que había tenido lugar en Chicago. Llegué 2 días antes, tuve que irme a una población. Ahí en la población estuve los días que duró el toque de queda. Después me fueron a buscar unos amigos demócratas cristianos, que eran compañeros, amigos de toda la vida, a pesar de que ya no estaban en el mismo partido, que eran Andrés Elwin y Mariano Ruiz Esquí, y me llevaron a la Embajada de Venezuela, donde quedé asilado 9 meses, hasta mediados del 74. No me querían dar el salvoconducto para salir. Y a mediados del 74 por fin me lo dieron, y ahí me fui a Francia, y ahí trabajé, estuve 20 años en Francia. Primero pararon totalmente la reforma agraria. Restituyeron una parte de las tierras a los antiguos propietarios. Otra parte se la pasaron al ejército o a otras instituciones. Y muchos lo sacaron a remate, con el argumento que no eran tierras agrícolas, sino que eran tierras forestales. Y ahí las adquirieron estos remates muchas compañías forestales, que son las que hoy día tienen conflicto. ¿No es cierto? Una cosa así. Después echaron a todos los dirigentes campesinos, de sindicatos, suprimieron la ley sindical, pararon la ley sindical, pararon la reforma agraria, afectaron mucho a las cooperativas y le dieron más o menos como 2 millones de hectáreas en parcelas individuales a los campesinos que aparecían como más tranquilos. Pero ¿qué pasó? No les dieron ningún apoyo, ni crediticio, ni social, ni nada. Y muchos de ellos tuvieron que vender sus tierras, sus parcelas. Y las compraron en algunos casos antiguos propietarios, en otros casos comerciantes, gente de la ciudad, una cosa así. O sea que gran parte quedaron algunos que se llaman ex parceleros de la reforma agraria,
pero muchos prácticamente las perdieron, digamos, con el clima que vino después. O sea, de los 10 millones de hectáreas expropiadas en la época de Allende y de Frei, no más de 2 millones deben haber quedado en manos de los campesinos, todo el resto se perdió. Lo veo de la siguiente manera. Terminó la vieja agricultura feudal, tradicional, una cosa así, eso desapareció para siempre. Ha surgido una nueva agricultura capitalista, mucho más eficiente desde el punto de vista productivo que lo que era el viejo latifundio. Desde ese punto de vista, el país ha progresado. Pero un deterioro de las condiciones de los campesinos muy grande y una descampesinización muy fuerte. O sea, muchos de los jóvenes hoy día ya no quieren seguir en el campo, se van a las ciudades, no había, salvo en algunas regiones, por supuesto existe, pero no había ese viejo sentimiento el orgullo de ser campesino que había antes. Eso desapareció totalmente. Al mismo tiempo, una proletarización muy grande de la fuerza de trabajo y muchas mujeres. El fenómeno de la importancia de las mujeres en la fuerza de trabajo temporal es muy grande. Pero una carencia total de sindicatos. Hoy día la concertación fue incapaz de restablecer los sindicatos comunales, que era un elemento fundamental. Existen algunas organizaciones como ANAMUR y todo eso, pero no hay un poder sindical. Es un pecado de la concertación y que ha seguido pues que... Y al mismo tiempo se está produciendo una nueva concentración de la tierra en manos de algunos grandes capitalistas en distintas partes o en distintas sociedades, que indudablemente va a crear problemas al futuro. En ese sentido, ¿usted cree que es como que está vigente el tema todavía de la reforma agraria? Y yo creo que está vigente en el siguiente sentido. Primero, lo que está más vigente en este momento, lo más urgente, es la sindicalización campesina. Y yo creo que hay que ponerle límite a la acumulación de tierra, que aparece desapercibida, pero en muchas partes hay una enorme concentración de tierra, en manos de sociedades capitalistas o de personas o una cosa así, porque eso va a crear un problema para el futuro. Hay que restablecer que el agua sea un bien nacional de uso público y terminar con esta propiedad privada del agua que es un desastre, sobre todo con la agravación de la sequía que hemos tenido todos estos últimos años. Y hay que fomentar, como existía antes, una ley de cooperativas campesinas que les dé poder y poder de negociación. Antes había la ley de cooperativas y la ley de cooperativas campesinas, que les daba una serie de ventajas. Esa desapareció también. Y en muchos casos hay que redistribuir tierra, sobre todo en el caso de la zona mapuche.